Vamos a darle la bienvenida al nuevo panel. Antes le quiero contar, es el último panel que vamos a tener y luego a continuación tenemos el cierre y en ese cierre vamos a tener el sorteo, al finalizar este próximo panel, el sorteo de la camiseta oficial de los Pumas, firmada por todos los jugadores de la selección argentina de los Pumas. Este es un sorteo que forma parte de la presentación del nuevo desarrollo del grupo E2, el Club Cardales, donde funcionará el Centro Nacional de Rugby de la UAR, entre otras propuestas de primerísimo nivel. Bueno, último panel del día. Vamos a hablar de dinero, por supuesto, financiamiento inmobiliario, créditos hipotecarios e intermedios, una herramienta clave para impulsar el desarrollo del sector. Vamos a invitar nuevamente a Lacha Lázari con nosotros. Bienvenido Gustavo Lázari nuevamente. Nos acompaña Federico González Rocco, economista senior en Empiria Consultores. Santiago Sánchez Orondo es subsecretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, hoy asesor en el Ministerio de Economía. ¿Cómo estás? Y Sebastián Lamela, líder de financiación de desarrollos inmobiliarios. Fuerte aplauso para recibirlos. Último panel del día. Bueno, yo les comenté que en casa me escuchan poco. Les imploré a la organización, dame un panel más porque necesito decir cosas y no después volvés al silencio. No, bueno. Muchachos, tenemos un tema pero bárbaro, porque tiene todas las aristas posibles. Seguramente ustedes que son voraces hombres de negocio lo van a ver del lado del negocio, pero el financiamiento y fundamentalmente el financiamiento de vivienda tiene mucho tema social. En la Argentina deben faltar por lo menos, después me corregirán, 1 millón de viviendas para la gente más humilde, pero además, como la biología no conoce de ciclos económicos y los chicos siguen naciendo, todos los años se incorporan 400, 500.000 personas al mercado de vivienda y hay que atenderlos. Bueno, ustedes están para poner los fierros, estos muchachos están para poner la guita, así que no me hagan... Antes les pedí a ellos que no me hagan quedar mal, no me hagan quedar mal ustedes, loco, ¿no? De acá tienen que salir cada uno con su financiamiento. Pero bueno, Federico González, tiranos primero un paneo. ¿Cómo está? Pues yo desconozco cómo es el mercado de crédito inmobiliario. Decime cómo estamos. Bien, voy a partir de lo que dijiste recién, de cuántas viviendas faltan. A mí me tocó hace un tiempo hacer un trabajo para un gobierno latinoamericano para estimar el déficit habitacional. Entonces, esa metodología después la repliqué en Argentina. O sea, digo esto porque es una metodología hiperexigente, ¿no? Pero con esa metodología de déficit, Argentina hoy tiene 40% de los hogares con algún déficit habitacional. Estamos hablando de más o menos 5 millones de hogares con algún problema habitacional. Hay una gran parte de eso que es barrio popular, villas, pero después hay un montón de viviendas o de hogares a lo largo de todo el país que le falta acceso a servicios, están hacinados, falta algún material, calidad de materiales, etc. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos ese 40% de hogares con déficit habitacional, 40% de los jóvenes de todo el país, entre 25 y 35 años, viven con sus padres o con sus abuelos. Y partimos de la base de que el crédito hipotecario, ahora un poquito menos, marginalmente menos, pero hasta hace un año, está en el peor momento histórico. La conclusión de eso es el mercado de la construcción, el mercado inmobiliario, toda la cadena en general necesita financiamiento. Sin financiamiento no hay ningún crecimiento posible en este mercado y creo que todavía no somos conscientes de a dónde puede ir el mercado de la construcción porque no somos conscientes del volumen de financiamiento que Argentina necesita y cuál es ese potencial. Dicho eso, hoy estamos en un incipiente crecimiento del crédito hipotecario para compra de usados. Hasta ahora es eso lo que tiene Argentina. Estamos alrededor de 2.500, 3.000 créditos por mes, depende del mes, pero de los últimos 6, 7 meses se estabilizó ahí. 2.500, 3.000 créditos por mes en un país de 15, 16 millones de hogares. O sea, todavía es muy poquito eso, pero hasta hace 20 meses el crédito era cercano a cero. Entonces pasar de 0 a 2.000 y pico es un gran paso. Todavía estamos lejos de los grandes momentos del crédito argentino. A su vez, los grandes momentos del crédito argentino son momentos mediocres en cualquier comparación que uno quiera hacer. Creo que lo que pasó el último año sentó las bases para que el crédito comenzara. Creo que los desafíos ahora son como consolidar ese crédito, seguir potenciándolo y trasladar ese crédito no solamente a la compra, sino también al desarrollo de la construcción, que creo es el siguiente paso. Santiago, ¿qué hay para
para ese punto justamente, ¿no? De financiar el desarrollo de la construcción. Bien, buenísimo. Sí, no puedo más que coincidir con lo que decía Fede con respecto al déficit habitacional. Y obviamente con el ordenamiento de la macro empezó a darse este crédito que decía también Federico. Nosotros en marzo, cuando estábamos en la gestión y nos juntamos con el ministro por primera vez, con el ministro de Economía, lo primero que nos dijo él es que el corazón, el motor del desarrollo inmobiliario, el motor del desarrollo de vivienda era el crédito hipotecario. Nosotros ese día le llevamos la propuesta de una serie de herramientas que englobadas conformaban el decreto 1017 del año pasado, que apuntaban al financiamiento de lo nuevo, al financiamiento temprano de los proyectos inmobiliarios. Este decreto lo pensamos desde la Secretaría de lo que era la Secretaría de Vivienda, con el aporte del sector, ¿no? De las cámaras, de ADEVA, del Banco Central, tuvimos reuniones con los bancos y principalmente estudiamos también la situación de la coyuntura actual. Nosotros, en materia de desarrollo, los desarrolladores inmobiliarios que haya en la mesa, uno de los elementos básicos que uno tiene que tener para el financiamiento bancario son procesos de subdivisión eficientes, rápidos. Y lo que vimos en Argentina es que estábamos lejos de eso. Para que tengan una idea en materia de datos concretos, a nivel país tenemos 1.300.000 viviendas terminadas sin escritura, que no están subdivididas. En provincia de Buenos Aires, 500.000 viviendas que no están subdivididas. Entonces, teniendo un problema, ¿no?, que apuntaba a garantía para que los bancos puedan volcar el financiamiento a lo nuevo, es que trabajamos sobre estas herramientas en este decreto, que principalmente tenía que ver con desempolvar algunos institutos que ya existían en nuestro código, en el Código Civil, fortalecerlos, reglamentarlos e inclusive modificar algunas normativas que hacían de difícil utilización estas herramientas. De eso se trató. Ahí tratamos lo que es la hipoteca divisible, lo que es la hipoteca de bien futuro, que le llamamos hipoteca de bien futuro, pero no es más que el derecho de superficie hipotecable. La propuesta nos habían traído en ese momento de la hipoteca peruana, la hipoteca de bien futuro peruana, pero receptamos lo que tenemos en nuestro código, dándole una vuelta de rosca a la reglamentación. Y también innovamos con el registro de boletos de compraventa o documentos referentes a transacciones inmobiliarias a través de privados complementarios a los registros públicos. Si bien esto aún todavía tiene una vuelta de reglamentación, es decir, este es un decreto que salió en noviembre del año pasado, que fue publicado en noviembre en el Boletín Oficial, el Banco Central rápidamente sacó una comunicación equiparando las garantías que nosotros proponíamos con estas herramientas equiparables a la hipoteca tradicional. Después, la Comisión Nacional de Valores, que es el ente que se determinó para la designación de los registradores de boletos, ya determinó quiénes eran los registradores. Se designó a la Comisión Nacional de Valores por la relación que tiene con el mercado de capitales y la posibilidad futura que puede haber de securitizar estos boletos. Y resta aún una reglamentación que estaba prevista por el Ministerio de Economía, que la estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia, y finalmente después transmitir esto a los registros de las 24 jurisdicciones, para dejar el plafón armado, para que una vez que esta segunda o tercera ola venga, una vez que se empiece a securitizar el crédito, las carteras hipotecarias, los bancos finalmente se vuelquen fuertemente a financiar lo nuevo. Entonces queríamos estar preparados para ese momento y dotar a los bancos de garantías suficientes, a los bancos y a los desarrolladores, garantías suficientes para que puedan ser utilizadas para mayor potencial. Porque coincidimos con Federico en que el volumen de negocios con financiamiento para lo que es desarrollo de vivienda es inmenso. Me disparaste unas cuantas preguntas, pero
Vamos a pasar a Sebastián. Contame tu visión, tu experiencia y ya después hago una ronda de preguntas. Bien. Bueno, para los que no me conocen, yo lidero el área de financiación de desarrollos inmobiliarios del Banco Ciudad. Nosotros, casi de manera concurrente con la salida del decreto, sacamos una línea para financiar proyectos inmobiliarios residenciales urbanos desde el Pozo. Es un instrumento de por sí muy novedoso, no existía en el sistema financiero argentino. El objetivo es poder traccionar una venta temprana a través de un financiamiento directo al comprador durante el desarrollo de la obra, una vez que el comprador termina de integrar la porción del precio que típicamente no financian los bancos, que está en el orden del 25% del precio. Y ahí de manera mancomunada entre comprador y banco terminamos de integrar durante la vida de la obra el 55% del precio, que más o menos depende de la incidencia y tendríamos que remitirnos a rentabilidades históricas, no las rentabilidades actuales que son mínimas. Se podría financiar casi el 100% de la ejecución en obra, percibiendo el desarrollador el saldo de precio a la posesión, lo cual sería sumamente virtuoso que tengamos estos instrumentos disponibles para que, de demorarse la aprobación de las mensuras en propiedad horizontal, se puedan contar con garantías que a los bancos, en el caso nuestro, a nuestro banco lo satisfaga. Hoy por hoy la línea está pensada como un préstamo personal durante la vida de la obra y finalizada la obra se otorgaría un préstamo hipotecario para que el desarrollador pueda percibir el saldo de precio. Desde el lado del mundo más típicamente de individuos y pensando en desarrollos suburbanos, que va a hacer mucho sentido con lo que está sucediendo en el Corredor Norte, el banco lanzó hace un poco más de un mes una línea para financiar la compra de terrenos, la construcción de una vivienda, refacción, remodelación o ampliación. Esos son préstamos de hasta 100 millones de pesos y son personales sin garantía hipotecaria. Y eso está teniendo una acogida en el mercado muy importante porque hay muchas soluciones habitacionales que no tienen posibilidad de constituirse en hipoteca y generaría una dinámica para resolver parte de este déficit que mencionábamos anteriormente, que no es simplemente cuantitativo, sino que es cualitativo, ¿no? A ver, estoy procesando porque están mandando mucha información en una licuadora ignorante. Entonces, vamos a ver cómo me armo la cabeza. Primero, lo que primero me dispara lo que son los beneficios de la estabilidad y los costos de la inestabilidad. Los costos de la inestabilidad ni los vemos, no nos damos cuenta porque tenemos que sobrevivir y sobrevivimos de alguna manera, pero todas estas cosas que están surgiendo requieren sí o sí estabilidad. Le doy una buena noticia a los muchachos, la inflación está más cerca del 1 que del 3, esto está clarísimo que se pincha, con lo cual ese tilde ya podemos darlo. Ahora, por lo que están diciendo, tenemos un problema con las garantías, tenemos un problema con el activo a hipotecar, porque o no lo tenemos registrado, 1,5 millones de viviendas que no tienen escritura, y esto permite, esta normativa permite hacer ese salto. Podemos garantizar boletos, eso están diciendo. Sí, a ver, el decreto, y me faltó aclarar, ¿no? Porque en el articulado del mismo también trata el tema de fondo. Acá el tema de fondo es que los procesos de subdivisión en todas las jurisdicciones tienen que agilizarse, es decir, tenemos que hacer un trabajo y de hecho se promueve eso. Hoy la Secretaría de Obras Públicas, que tomó todas las competencias de la Secretaría de Vivienda, las competencias remanentes de la Secretaría de Vivienda, tiene a su cargo congeniar con el Consejo Nacional de Vivienda para tratar esta temática. Y una de las propuestas que se hace es trabajar para agilizar esos procesos de subdivisión. No puede ser que en otros países, ojo, en algunas jurisdicciones es más rápido, lo estoy generalizando, ¿no? A nivel país, pero no puede ser que esto sea una traba para el financiamiento bancario. Como nunca lo tuvimos, claro, nunca fue una traba. Y lo mismo cuando aparece el problema ahora porque no teníamos. Exactamente, cuando hacía referencia a esas herramientas que nosotros levantamos, reglamentamos y robustecimos del Código Civil, nunca fueron utilizadas porque si miramos para atrás, el único lapso de tiempo que apareció el crédito nuevamente
fue corto, no llegó a esa segunda, tercera ola que nosotros creemos que va a ocurrir. Pero bueno, más allá de eso, las herramientas que nosotros proponemos no sustituyen una hipoteca tradicional, pero mejoran sin duda la situación. Es decir, hoy, como bien decía Sebastián, hay bancos que están otorgando créditos a los intermedios o a los desarrolladores que tienen líneas esas, que inclusive están innovando con financiamiento a los boletos o con una precalificación a futuro. Las herramientas que tiene este decreto puede colaborar con los bancos para que ese financiamiento se concrete anticipadamente, sin duda alguna. Lo que nosotros le llamamos la hipoteca sobre superficie es, cuando se modifica el código en el 2015, el derecho de superficie es un derecho real, se utilizaba antiguamente para lo que es los desarrollos forestales en el norte, ¿no? Lo que tenía un campo grande, una porción del campo la aplicaba para el desarrollo forestal, entonces clavaba un derecho de superficie. O después más en la actualidad para los paneles solares y ese tipo de cuestiones. En el 2015 se hace referencia específica a que esta herramienta puede ser utilizada para desarrollos inmobiliarios. Tomando ese dato y tomando las características del derecho de superficie, que algo muy especial en particular es que uno puede gravar con derecho de superficie una porción de un terreno, es decir, no necesitas subdividir, sino una porción con un plano de mensura básico, sin la subdivisión. Uno podría gravar esa superficie con una hipoteca. Entonces vayamos a la casuística para no enredarnos y que se entienda. Un desarrollador tiene un edificio con 10 departamentos, para hacerlo simple. Ese desarrollador, a través de contrato de fideicomiso, boleto, lo que fuera, prevende a futuros adquirentes de esas unidades. Además de hacer firmar la documentación correspondiente a esa venta, le otorga a cada uno de los adquirentes un derecho de superficie. Entonces, cada uno de los adquirentes con ese derecho de superficie puede ir al banco y tomar un crédito contra el gravamen de esa futura unidad. El banco, y una particularidad que agregamos en el decreto, es que al extinguirse el derecho de superficie, en este caso desarrollador-comprador, es la relación del derecho de superficie, al extinguirse, el superficiario, que es el adquirente de la unidad, se va a convertir en titular de dominio. Es decir, va a ser por la ocurrencia de un hecho. Cuando ocurra la subdivisión, va a pasar de ser superficiario a titular de dominio pleno. Entonces el banco que financia a esa persona contra derecho de superficie, si lo tiene que ejecutar, va a ser, depende del momento en que lo ejecute, o superficiario con derecho a dominio pleno, o va a ser titular de dominio pleno. Con lo cual, lo que estás haciendo es trayendo la posibilidad de financiamiento antes de que ocurra esa subdivisión. Por supuesto que esto es algo que no ha sido utilizado, pero importante. El año pasado, justo contemporáneo con la firma del decreto por parte del presidente, se hicieron las jornadas de Derecho Civil en Pilar, en la Universidad Austral. En estas jornadas de Derecho Civil se juntan todos los doctrinarios, los que escriben la doctrina y jurisprudencia en nuestro país. Y en una de las consideraciones, en una de las conclusiones que sacan es importante empezar a utilizar este derecho para todo lo que tiene que ver con materia de vivienda, con desarrollo de vivienda. Con lo cual, una de estas herramientas ya podría ser utilizada. La idea nuestra es dejar la reglamentación, que los registros tomen esas reglamentaciones. Otra de las cuestiones también positivas es que, si bien nos demoramos por esto de la liquidación de la Secretaría, en febrero y cambio de competencias a obra pública. Mientras tanto, ocurrió en marzo de este año el Consejo Federal de Registros. Se juntan todos los registros de la propiedad inmueble de todas las provincias con el también de la Ciudad de Buenos Aires y se juntaron en marzo para tratar este decreto y nos hicieron una serie de recomendaciones
muchas de las cuales estamos tomando en cuenta en la reglamentación. Así que es de pensar que cuando salga la reglamentación los registros recepten esas cuestiones y esto empiece a funcionar cuando estén dadas las condiciones desde el punto de vista financiero. Es muy interesante y ahora me tengo que acordar un comentario. Fede, yo según un dato que tengo, el sector financiero argentino en los últimos 20 años, en promedio, por cada peso que le dio el sector privado argentino, en total, ¿no? Todas las industrias, los desarrolladores, pero todas las industrias, el equivalente en China era 16, en Estados Unidos 16, en el mundo 12, todo bien con los hermanos latinoamericanos, pero nos comemos 9 con Chile y 6 con Brasil, con lo cual cuando vi el dato me quería matar, ¿no? Y estamos a la par de Zimbabue y Zambia. La política de superávit fiscal vino para quedarse y yo te pregunto cómo ves que viene el crédito en general y en particular el hipotecario al sector privado. Este año ya no es incomparablemente superior al año pasado, pero sigue en niveles bajos. Este año en realidad lo que vi, o sea, los primeros meses de este año fueron similares a los últimos meses del año pasado, que es cuando arrancó. Pero sí, o sea, estamos por 6 lo que fue 2022, 2023. Ahora, Argentina, toda la bola de crédito hipotecario de Argentina es el 0,1% del PBI. Interesante. Somos el país de América Latina con menos crédito hipotecario para vivienda. Perdón, salvo Venezuela, que tiene 0,00 muchos ceros y un número. Bueno, no estamos últimos. Yo te digo que esas cosas seamos rigurosos. Porque... El siguiente, o sea, el tercero peor sí, es Paraguay, que tiene el 2,1 del PBI en crédito hipotecario. La forma más clara de decir esto es, somos la coma de Paraguay. Claro. O sea, ese es nuestro crédito hipotecario. Muy bueno. Entonces, para alcanzar a Paraguay, o sea, el excedente de Paraguay sobre Argentina son más o menos como si mañana aparecieran de la nada 130.000 créditos hipotecarios. Son 2 puntos del PBI eso. Chile tiene 28. Chile hace 60 años, más o menos, que viene haciendo las cosas muy bien en términos de política de vivienda y de política de financiera, de economía en general, bla. Si nosotros quisiéramos alcanzar a Chile, estamos hablando de 1.800.000 créditos. Entonces, Argentina, si hay lo que no tiene, es mercado financiero, es mercado de capitales en general. Y creo que la principal causa de eso, y por eso es tan importante lo que decías de la estabilidad, es que a mí siempre me gusta pensar el crédito hipotecario como la decisión financiera y decisión de vida en muchos casos más larga que va a ser una persona. Digo, piensen todos los que están acá, ¿cuántas cosas decidieron a 25 años? No hay muchas. Son muy pocas, de hecho. En términos económicos, posiblemente ninguna. Cosas que te iba a decir ser hincha de un club, que eso es por vida. Ponele. Y eso no sé si es una decisión. No. Por eso. Es verdad. Entonces, correcto. Decisiones, es verdad. Esta debe ser la más importante. Entonces, obviamente, así como para el que saca un crédito, es importantísimo, para el que lo da también. Los bancos el crédito hipotecario es el producto de más largo plazo que tiene un banco. Y si uno ve cualquier variable de largo plazo de Argentina, inflación, estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad cambiaria, lo que sea, en todas somos un desastre. Entonces, es imposible tener largo plazo cuando, siempre en chiste, cualquiera de todos acá lo habrá hecho, es largo plazo en Argentina, sí, 3 meses. Bueno, entonces, nuestro largo plazo es muy cortito. Y estamos hablando de desarrollar mercados de muy largo plazo. El financiamiento es larguísimo, pero la construcción también es muy largo plazo. Entonces, creo que esto de la estabilidad es muy importante, y no de estabilidad en el corto plazo, de sostener y de abrazar la estabilidad como política de Estado, es esencial para cualquier cosa que uno piense a largo plazo. El crédito, el mercado de capitales, se apoya en eso sí o sí. Permitime una coma, pero es más que una coma, es una pregunta. Pero a largo plazo no es que hay crédito hipotecario al final, hay crédito, empieza a ver del principio. Habrá que ver los primeros desarrolladores, los primeros que apuestan van a tener tasas más altas y seguramente garantías. Hoy estamos en esto que decía de 2.000 y pico. Hasta que se ejercite todo. Y yo decía 2.000 y pico es poco, y no lo digo en un sentido peyorativo, al contrario, estamos en la primera parte. Nada arranca de 0 a 100. Claro. Es un proceso. Estamos en la primera parte de ese proceso. Yo creo que ese proceso va a durar. O sea, si nada sale mal, mejor dicho, si todo sale más o menos ordenado, deberíamos estar en el comienzo de un proceso medianamente largo de crédito. Ahora, estamos todavía en la primera etapa del crédito. ¿Qué me refiero con esto? Ahora el sistema financiero arrancó por el producto fácil y rápido, que es, te doy, andá a comprar.
todavía falta para que estemos en la etapa de securitización, financiamiento, lo que hablaban antes Sebastián y Santiago. Creo que esa es la segunda etapa. Eso requiere, digo, más allá de que algunos bancos puedan arrancar y ser punta de lanza de algo que es esencial, creo que la salida del cepo fue una muy buena medida porque todavía a Argentina le falta algo que es la capacidad de fondear en volúmenes en serio y de largo plazo. Y eso es empezar a pensar también en securitización, en descarga de carteras, todo un volumen financiero y conceptos financieros que el que no está muy metido nunca los escuchó porque no son algo, lo que decían antes de estos problemas aparecen ahora. Bueno, hay necesidades que aparecen ahora que nunca aparecieron. Abro la discusión. Esa sofisticación, y perdón por la ignorancia, eso es habitual en los mercados desarrollados, es normal. Chile securitiza, todos los países lo hacen. ¿Es así? No es habitual, es esencial. Esencial. Es imprescindible. O sea, lo no habitual es que no haya habido. Exacto. Tan vivo de milagro, muchachos. No vayan mal al médico. Es una tontería ir a los médicos. Listo. Con el DNI ya tenés todo el análisis de sangre y todo. Claro, lo normal somos nosotros. Y la forma en la que funciona el sistema de construcción del desarrollo inmobiliario en Argentina no existe. En ningún lugar del mundo. Esto del preventa, anticipo, el fideicomiso, eso es algo nuestro. En el mundo es con financiamiento. Y estos elementos nuevos, instrumentos nuevos legales para dar garantías en un mundo sin garantía, en un país sin garantía. Este nuevo financiamiento, ustedes por su experiencia, ¿los jugadores están entrando? ¿O estamos todos en la platea a ver qué pasa en el mediano plazo? A ver, nosotros la línea de financiamiento en Pozo, si bien fue concurrente el lanzamiento a la salida del DNU, nosotros la veníamos trabajando antes de, por lo cual lo único que puede hacer el DNU es reforzarla y fortalecerla. Pero bueno, el banco asumió un riesgo como banco público de salir a otorgar préstamos personales a un comprador en Pozo, a un proyecto que tiene un riesgo performance, que es que se finalice, hay un riesgo reputacional para el banco, y te diría que el sistema financiero privado no público, ese riesgo no lo va a asumir. Tiene que ver con esta maduración de la que hablábamos recién. El mercado no está maduro. Pero hoy tenés por lo menos consultas, demandas de ese tipo de crédito. En el mundo de individuos hay un nivel de consultas que está en el orden de las 3.500 personas / familias que están interesadas en suscribir. Desde el mundo de desarrolladores, las consultas son naturalmente menores, pero lo conversábamos antes de subir acá al panel. Desde fines de febrero, marzo, se enfrió bastante. Nosotros aprobamos 2 proyectos y estamos analizando 3 proyectos más. Pero el volumen es mínimo en relación a la demanda potencial que ya está verificada en aquellas personas que quieren suscribir, ¿no? Por lo cual vemos que el sector al principio, cuando se comunicó la línea, se mostró bastante eufórico, pero después se enfrió. A los 3 hago esta pregunta ya casi personal, pues yo nunca pude entender este concepto que acabas de decir. No lo entiendo por burro, y alguna razón debo tener, porque por algo no tengo plata, así que tienen razón todos los demás menos yo. Pero, ¿cómo es eso que se enfría una consulta, se enfría por el corto plazo un proyecto a 30 años? O sea, todos los cortoplazos son feos en la vida, pero, a ver, si al contrario, si hubiera sido muy atractivo, ¿qué te hace pensar que va a ser atractivo 30 años? A mí me parece que, me da la sensación como que los agentes, por la estructura mental que tenemos, de expectativas tan riesgosas y tan volátiles, decimos, no, se empezó a pudrir, listo, se pudre. ¿Cuándo podemos hacer el clic de cambiar la mentalidad de que empieza a dar los instrumentos, empecemos a jugarlo, empieza a ver el crédito, listo, faltan 3 millones de viviendas, loco, tiene ese negocio? Yo te quiero hacer 2 comentarios con respecto a lo anterior y después vamos a eso. Es muy cierto lo que dice Federico con respecto del PBI, del crecimiento. Lo que rescato ahí es el volumen que tenemos para crecer, digamos. Cuando uno mira la relación de Chile, país vecino, y otros países linderos, se ve el potencial que tiene Argentina para crecer, ¿no? El potencial que tiene para crecer. Y eso desde el punto de vista macro. Desde el punto de vista de los bancos y también, como decía creo que Federico también,
Los desarrolladores acá en Argentina, hace más de 20 años que están acostumbrados a financiarse naturalmente con las preventas, no con financiamiento bancario. Es algo que en otros países es inédito, no existe. Entonces, los clientes que son naturales de los bancos lo tienen los desarrolladores. Hoy, lo que nosotros proponemos con estas herramientas y con el ordenamiento de la macro es que los bancos salgan a buscar a esos clientes, ¿no? Y que apuntemos al crecimiento de ese volumen. Después, con respecto a lo que decías de la toma de decisiones, de los momentos y por qué se enfría a veces, tiene que ver con cuestiones quizás de la micro, las situaciones que van ocurriendo y también con los procesos normales de los trámites. Yo creo que todavía no podemos tomar un indicador, por lo menos de corto plazo, para analizar el futuro. Yo creo, todavía soy muy decididamente optimista con respecto al futuro. Creo que por esto que decimos, porque el ordenamiento de la economía es mandatorio, porque los créditos van a venir, más allá de que las herramientas son un plafón para que sean utilizadas a futuro, sin duda que va a ocurrir. Creemos que sin duda tiene que salirse fuertemente a trabajar en la securitización para generar liquidez, para que los bancos salgan a prestar en una segunda ola, tercera ola que le llamamos, y obviamente que se reactive también el mercado de capitales. Creo que en Argentina hay un potencial gigantesco y sin duda que podemos aprovecharlo. Destaco este tema del uso de la herramienta, porque siempre pongo el ejemplo, Roca llegó hasta la cordillera en 1879, 1880, pero si atrás no hubiera ido el ferrocarril inglés, el indio hubiera vuelto a Aldo Bonzi en 30 minutos. O sea, las reformas son reversibles absolutamente si no están usadas. Entonces, que el sector privado empiece a utilizar estos instrumentos es la garantía de la vigencia del instrumento. Porque si no viene mañana uno, deroga y chao. ¿Cómo ves? Ahora sí me gusta preguntar futuro. ¿Cómo te imaginás el futuro? ¿Y qué le tendrías por decirle acordate que en algunos paneles anteriores estábamos diciendo que empresas grandes, medianas, chicas necesitan que la gente venga a instalarse, a tener viviendas, barrios, desarrollos en este corredor norte? En algún panel anterior una empresa dijo que pará que lo tengo anotado porque amo este país, es que se aburre en la Argentina, pero hace 60, esto es increíble, 65 viajes por día con micros propios a 100 kilómetros a la redonda para traer el personal, muchachos. Háganle la casa a los muchachos urgente. Tienen minutos para empezar a financiar eso. ¿Qué tenemos para decirle de acá a 5 o 10 años de cómo creen que puede venir el crédito hipotecario y cómo se puede desarrollar todos esos instrumentos para resolver definitivamente este problema? Pero antes de eso, hoy hay más o menos 25 bancos, entre 20 y 25, depende si se los toma como grupos, no importa, más de 20, dando crédito. Epa. Dando crédito hipotecario para comprar. Hay uno que no está, que es uno de los grandes, que es el Banco Provincia. Es el único de los bancos importantes. Cuenta de DNI, maestro. Bueno, estamos full con eso. Pero hoy no está en el mercado hipotecario en serio. Entonces, Sí. Pensando también en el acceso a la vivienda acá, este es un punto débil. Más allá de eso, que puede ser circunstancial y en algún momento entrará, ni idea, creo que acá se está conformando un núcleo de gente con buenos ingresos y que eventualmente puede llegar a querer radicarse acá. Obviamente eso va de la mano de infraestructura, va de la mano tiene que haber un contexto, un ecosistema que haga simple, fácil y atractivo vivir por acá. Que se esté viniendo un montón de gente a vivir acá es una primera señal. Pero creo que va en ese camino, o sea... Mucho menos de los que laburan. Ahí está el problema. Es un inicio, algunos se cansará de hacer todo ese viaje y vendrá, pero creo que en realidad también es pensarlo esto, no solamente como empresa, es pensar el desarrollo territorial de la mano del desarrollo productivo y la vivienda con eso. Creo que esa es la mirada general que tiene que estar. ¿Cómo lo ven, amigos? Sebastián. Me parece interesante retomar el punto anterior acerca de por qué confundimos el corto y el largo plazo. Creo que la respuesta es muy simple y es cuando vos no tenés estabilidad en el tiempo, es casi natural que la gente actúe de manera impulsiva. La gente somos todos nosotros.
como consumidores y como desarrolladores. Por lo cual nos vivimos moviendo arriba de una curva que sube, baja, y los ciclos son extremadamente cortos y nuestros comportamientos son absolutamente impredecibles, impulsivos. Para lograr, producido en toda la cadena, de manera, un producido virtuoso, necesitas tiempo y necesitas estabilidad, que es la condición precedente. Luego de eso, tenés que tener una economía en marcha, próspera y con salarios reales que permitan, de alguna manera, resolver el problema habitacional. Bueno, resolvimos el tema de la inflación. Bueno, hay un par de asignaturas que están en curso. Hago un punto sobre eso, que es importantísimo lo que dijo Sebastián. La estabilidad es una condición necesaria, es importantísimo. Ahora, esa estabilidad tiene que ir de la mano también con una demanda que pueda comprar los productos, que pueda sacar el crédito y que pueda después pagar la construcción, o que tenga una relación con ingresos que le valga la pena, o que pueda ir a un desarrollo y pagarlo. Creo que ese es el punto que falta todavía. Hay más estabilidad que antes, hay estabilidad en términos argentinos, pero hay más estabilidad que antes. Cualquier extraterrestre que viene de otro país no dice, che, esto es un país estable, hay una inflación de 3% mensual. Para nosotros es un lujo, pero para un externo no tanto. Ahora, todavía creo que falta el punto de los salarios, que es clave. La demanda es la forma en la que los economistas hablamos de gente, todavía la población no tiene un nivel de ingresos suficiente para poder sentarse a charlar con un banco con escala. Creo que ese es el punto que falta. Y cuando eso esté, la gente va a ir sola a buscar los créditos de oferta, porque va a ser negocio. Todavía falta esa parte, me parece. Soy de los que piensa que falta menos de lo que parece. Muchachos, antes de cerrar, yo me quedo con una pregunta. Yo tengo una certeza. Este es el país más lindo del mundo, lejos. El segundo está lejos. No tengo racionalidad para explicarlo. Pero una de las cosas que lo hace lindo es que no sé cómo hemos destruido un sistema ferroviario sin tirar una bomba. Ojo, no es chiste. No sé cómo hemos hecho que de Moyano, no quiero hablar mal de Moyano, son amigos, imagino que quizás sea amigo de la casa también, ¿no? Un compañero. Pero hemos hecho que Moyano sea más caro que un océano. Fíjate, el flete local es más caro que el flete en barco. Durante milenios la gente no quería andar en el agua por miedo a los monstruos. Resulta que es más peligrosa la tierra. Y estos señores, no sé cómo hacen, para eso son marcianos, pero construyen viviendas con 0,1 del crédito, muchachos. Olvídense que todo lo que viene claramente, el 0,2 les duplica la guita que han tenido hasta ahora, con lo cual me parece que viene un futuro bastante promisorio. Está el deseo, no está la demanda todavía, como soy economista hay que cuidarse, está el deseo, pero creo que fundamentalmente, y quiero que me cierren en 10 segundos, si coincidimos o no en que está la oportunidad. Creo que es una muy buena esta oportunidad, con estabilidad, con nuevos instrumentos, con nuevas ganas de generar estos instrumentos, porque realmente es una iniciativa muy importante. Creo que se puede revertir fuertemente esta decadencia de crédito hipotecario, ¿no? Sí, yo para cerrar, insisto con esto, no somos conscientes del volumen que puede llegar a tener el negocio inmobiliario en Argentina si llega a haber estabilidad, crédito, todo eso al mismo tiempo por un par de años. Pero no pasó casi nunca eso. Y creo que eso, desde lo social, desde lo productivo, desde lo territorial, es infinito el potencial de eso. Caballeros. Yo coincido con Fede. Yo soy muy optimista con la realidad, con lo que está pasando, con lo que estamos viendo. Creo que esto vino para quedarse y ese potencial que tenemos lo vamos a poder ir ejecutando poco a poco. Por supuesto que nos encantaría a todos que se dispare ya, que las condiciones micro lo permitan ya en este momento, pero va a ocurrir sin duda. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para ese momento, para que nos agarre con todas las herramientas necesarias para poder aprovechar y al mango esa situación. ¿Se va? Bueno, efectivamente la demanda potencial es muy generosa, es muy grande, hay un déficit cual y cuantitativo muy grande. Creo que los que están acá
dan fe de que en los últimos 15 años se construyó para el 15% más rico del país, que viene coleccionando activos inmobiliarios o lo usa como instrumento para salir elegantemente hacia una moneda dura, por lo cual la demanda es genuina, es real. Hay una condición necesaria, que es el control de la inflación que se está produciendo. Bueno, solo falta prender en marcha la máquina. Gracias, Fede, gracias, Santiago, gracias, Sebastián. Muchachos, no se vayan, porque los chicos dejaron los formularios firmados, ustedes ponen el importe que necesiten y ya está adjudicado. No me hagan quedar mal, porque estos tigres te hacen un desastre. Así que bueno, muchas gracias, estamos en tiempo, así que gracias. Gracias, muchachos. Gracias.